Vamos a hablar de tecnología muy orientada al cliente, a la atención al cliente, cómo mejorar la experiencia de nuestros clientes en el despacho, con lo cual tenemos una doble vertiente. Por un lado, tecnología, como decimos, tecnología que automatiza, que canaliza todos esos contactos que nos vienen por diversos canales, y por otro lado de marketing, y específicamente de marketing online. Por eso yo creo que hemos traído a dos expertos que os van a proporcionar una experiencia, yo creo que muy chula y muy valiosa. Vamos a presentarlos muy rápidamente, vamos a esta breve presentación de 5 minutitos, luego dedicaremos 20-30 minutos a intercambiar impresiones sobre la necesidad de mejorar la experiencia de atención al cliente, qué tecnología es más eficaz, etcétera. Luego haremos una breve demo como ejemplo de estas herramientas que os pueden ser muy útiles y al final atenderemos vuestras preguntas. Preguntas que podéis lanzar a partir de ya a través del chat que veis en la funcionalidad de la plataforma Zoom, ¿vale? Bueno, voy a presentar en primer lugar a Xavier Serra. Xavier, ¿cómo estás? Hola, Chema, buenas tardes. Pues muy bien, encantado de estar aquí y nada, y gracias por invitarme. Nada, gracias a ti por compartir tu tiempo y talento con nuestros asistentes. Vamos Os a ver cuento. qué podemos hacer. Sí, Xavier Serra, os cuento, es CEO en Optima Solutions. Optima Solutions es una compañía española especializada en soluciones para centros de soporte técnico, gestión de servicios CI y atención al cliente. Fijaos, tiene más de 15 años de experiencia y más de 800 clientes en todo ese tiempo. Implanta tecnologías para aumentar la productividad de los equipos y mejorar la experiencia de usuario, algo que hoy en día es realmente importantísimo. Preferente de Freshworks, IS Online y Rengover en España. Xavier, yo os conocí realmente, os conocemos en Derecho Práctico a través de bueno, una experiencia con un cliente que nos trasladaste y se trataba de un despacho laboralista, yo creo que hará un par de años, en pleno COVID, en pleno confinamiento. Justamente. Efectivamente, que necesitaba una herramienta para canalizar, atentos, más de 300 consultas al año que recibían pues, sobre temas de su especialidad, como son los ERTES, ERES, etc. Brevemente, ¿cómo fue esa primera experiencia? Bueno, pues muy bien, la verdad. Son plataformas que al final uno tiene pensado mucho en nuestro foco que inicialmente hablamos, ¿no? Que es soporte al usuario o atención al cliente, y siempre se piensa en producto, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me pareció una iniciativa muy importante. Tener en cuenta que un despacho valore la atención al cliente es igual o más importante, porque al final hay muchas peticiones al día, se reciben muchísimas consultas, esperemos que no tantas quejas, ¿no? Pero sobre todo muchas consultas que necesitas resolver en unas materias en que muchas veces el usuario no tiene tanta idea, ¿no? Y necesita mucho asesoramiento, con lo cual es igual de importante tener un despacho. Lo que hicimos fue una implementación, pues bueno, pues que la verdad tuve una orientación muy clara a eso, ¿no? A resolver preguntas, a automatizar los procesos de cómo se redirigían ese tipo de peticiones y sobre todo a reducir el tiempo por una parte de trabajo y por otra parte, pues sí, la experiencia del cliente al final, porque yo sí soy un usuario de este despacho, pues quiero sentirme bien atendido, ¿no? Bien respondido, en tiempos, claramente, y bueno, y la verdad que está claro que al final ha resultado muy positivo para ellos. Tengo que decir, solo para ajustar, que eran 30.000 al año consultas atendidas, es decir, hay un volumen muchísimo más alto y bueno, y en este caso con un número de abogados de más de 10 para poder atender las consultas. O sea que la experiencia fue muy positiva y bueno, luego podemos comentar algunas cosas no solo de este caso, sino aplicables a este sector legal. Exactamente, Que queremos está muchos ejemplos. trabajando mucho este tema. Queremos muchos ejemplos, Sí, tenemos otros dos, por eso. a través de Tenemos los tiempo. cuales nuestros asistentes que puedan ver relacionados te digan, ostras, esto podría serme útil, ¿no? Miguel, ¿qué tal, hombre, tío? ¿Cómo estás? Hola, Chema.
Muchas gracias por la invitación. Nada, tío, hombre. Os cuento, Miguel Guitianes es CEO en Digital Hamster. Digital Hamster es una agencia MarTech, marketing, tecnología, con experiencia valiosa en nuestro sector, legal. Miguel, exactamente, cuéntanos un poquito la experiencia en el sector legal. Especialmente podemos hablar del ecosistema Legal Tech, ¿verdad? Sí, tenemos experiencia tanto en la agencia gestionando algunas empresas Legal Tech, y yo en concreto tengo experiencia en una de ellas como responsable de marketing hace un tiempo. Y bueno, somos bastante conocedores del sector, sabemos un poco las limitaciones que tiene a nivel un poco más histórico, a nivel de marketing, las dificultades o barreras que se encuentran a la hora de lanzarse a la tecnología y al marketing. Y bueno, creo que hoy podemos dar un poco una visión de que no es tan complicado y que tiene muchos beneficios lanzarse a apoyarse en tecnología para este sector. Dejadme antes de abordar los temas que que comparta con todos vosotros, que vais a estar o habéis estado presentes y protagonizando en eventos como muy significativos, con mucho punto de innovación. Miguel, sigo contigo. Estuviste como mentor en el Global Legal Hackathon en Madrid, en el que se celebró Sí, recientemente el Colegio de Abogados de Madrid, que tuvimos la suerte de coorganizar. Además, tu agencia se encargó de toda la creatividad. También has correcto. realizado la creatividad de la portada guía Legal Tech. ¿Cómo fue tu experiencia en el Global Legal Hackathon en ese sentido? ¿Cómo viste el sector desde ahí? Me sorprendió bastante hacia positivo, los jóvenes que había, las ganas que tenían de emprender, de hacer cosas diferentes y las grandes ideas que traen, pero ya no solo la idea, sino cómo son capaces de bajarla a la práctica, que suele ser lo más difícil, ¿no? Al final, ideas, pues cualquiera puede tener muchas ideas, pero la mayoría de ellos en menos de un fin de semana fueron capaces de bajar esta idea, a aterrizarla y añadirle la capa tecnológica que requería el evento. Sí, yo estuve, bueno, me fascinó bastante esta velocidad que tienen de avanzar haciendo cosas, y para mí fue muy enriquecedor porque al final, pues ya con un poco con la experiencia de distintos trabajos puedes dar soporte a estas generaciones un poco más jóvenes y enfocarlas, que a veces pues es lo que más cuesta, ¿no? No perderse en la idea e ir directo a negocio y tecnología. Xavier, vosotros vais a estar en junio en IFEMA, atentos en IFEMA, en Spain Legal Expo, que es una feria de la abogacía y de servicios jurídicos. Habrá muchos stands, principalmente de despachos de abogados y también muchas Legal Tech. ¿Qué expectativas tienes en este evento? ¿Por qué os habéis lanzado a estar presentes ahí? Bueno, a ver, nosotros en realidad tocamos muchos sectores, ¿no? Desde el e-commerce hasta todo tipo de sectores, pero está claro que un sector profesional de servicios como es el legal está transformándose digitalmente muchísimo, ¿no? Necesita además, justo por el volumen, además casualmente ha habido unas situaciones circunstanciales que no solo han, digamos, empujado unos sectores muy nombrados, ¿no? Sino que además, por ejemplo, el legal ha sido uno de ellos. Y creemos que, bueno, pues en este caso nuestras tecnologías y nuestra experiencia, pues hombre, puede ayudar a aportar no solo la herramienta, sino también nuestro expertise y nuestras ideas a la hora de implementar este tipo de soluciones para que les ayude, ¿no? A mejorar esa gestión que tienen. Perfecto. Oye, pues vamos a hablar un poquito de un concepto que es la omnicanalidad, si os parece. Cualquier despacho, cualquier legal tech, hoy en día, en virtud también de su expertise, el foco donde tenga el puesto, se ve obligada, entre comillas, a tener una serie de canales a través de los cuales genera leads, genera información, genera datos. Hablo canales por ser concretos, pues desde el formulario de la web, redes sociales, WhatsApp o WhatsApp Business, un montón que ahora nos vais a detallar concretamente. Xavier, empecemos por ti, si te parece. Es todo un reto para estas firmas legales, para estas empresas que a veces tienen unos recursos limitados
diseñar una estrategia que pueda ser eficaz para que el agua no se nos vaya de las manos, ese tesoro que son los datos, ¿no? Y esos datos se convierten al fin y al cabo en información valiosa. Claro. A ver, aquí hay dos capas en realidad, ¿no? Una es la estrategia, pero claro, la estrategia al final tiene que estar, digamos, soportada, y en este caso es lo que estamos especializados en Optima, por una parte tecnológica, ¿no? Y esa omnicanalidad resulta que, claro, el cliente LegalTech ya no es llamar por teléfono y si no te atienden, pues vuelves a llamar de aquí media hora, ¿no? Hay muchas consultas muy inmediatas, muchísimos canales disponibles y además, yo siempre digo complementarios, es decir, nunca debemos olvidar que un canal, que nosotros habilitemos un canal como WhatsApp, por ejemplo, Facebook, que podemos hablar, no excluye otros canales donde hay otro tipo de usuarios, edades, no sé, otro tipo que al final utilizan el canal preferente, ¿no? Y al final nosotros lo que conseguimos con ello es facilitar a estas empresas que tengan toda esta información unificada, que es es uno de los conceptos más importantes y por eso omnicanalidad. Es decir, desde la misma plataforma yo puedo gestionar todo el ciclo de gestión y resolución de consulta de ese cliente, independientemente del canal por el que me haya entrado. Llámese correo electrónico, formulario como tú bien has indicado, Facebook, WhatsApp, chat, bot, no sé, podemos estar aquí soltando canales, pero básicamente uno de ellos muchos de ellos son estos. Y espera que lleguemos al metaverso. Ya. Y Miguel, te digo desde tu punto de entonces. vista de marketer, además de marketer y techie a la vez, ¿qué opinas al respecto de la necesidad de diseñar una estrategia alrededor de la omnicanalidad? Bueno, es lo que en marketing llevan ya muchos años hablándose sobre la omnicanalidad, al final desde distintos puntos de vista. Y al final lo importante en marketing siempre es estar donde están tus usuarios, ¿no? Y al final un usuario de una empresa legal está en todos lados porque al final no puedes definirlo entre una franja de edad en concreta. Al final todo el mundo necesita esta solución. Entonces, el principal problema que te encuentras en marketing es que cuando nosotros le decimos a una empresa, pues tienes que usar todas estas soluciones que hay en el mercado a nivel para tratar con tus clientes, ya sea a nivel de captación o a nivel de retención, el principal problema que encontramos es que no tienen capacidad para abordar esto. Nos dicen, ya, entonces necesito poner a 2 personas a trabajar esto. Entonces, el concepto que comenta Xavi de poder hacerlo todo bajo una única plataforma es realmente muy interesante. Es al final donde la tecnología tenía que hacer llegar esto. Al final, hacer que el trabajo de las personas sea más estratégico y no tanto a lo mejor quizás estando contestando cada una de las solicitudes, pero que a la vez tienes que tenerlas, porque es lo que demanda el usuario, que le contestes prácticamente al momento en cualquier canal que él quiera. Porque yo veo aquí una serie de factores, no sé qué opinaréis. Primero, la necesidad de lo que tú estás diciendo ahora, atender de forma súper rápida. Luego, que toda esa información esté centralizada en un espacio, un repositorio, en una plataforma, en resumidas cuentas. Luego, por otra parte, me gustaría saber, en todo este pandemonium de ideas que os lanzo, es, primero, esto lo puede hacer cualquier despacho a nivel de implantación tecnológica, de recursos y sobre todo de pasta, porque realmente hasta el despacho más pequeño tiene como mínimo 2, 3, 4 canales y si los tienes para captar información. ¿Sobre qué perfiles lo ves interesante saber? Porque ese despacho laboralista que mencionábamos al principio tampoco era una gran firma realmente, ¿no? Claro. Sí, pero justamente, a ver, siempre hay la idea de que como soy pequeño no puedo automatizar mis procesos, ¿no? Va a suponer un montón de coste, no debo porque como somos 2 o 3 ya nos apañamos, ¿no? Y al final justamente yo además soy muy pro procesos automatizados, ¿no? Que justamente es lo que nos permite a las empresas. Si eres grande necesitas muchos procesos y si eres pequeño justamente los necesitas para poder agilizar y dedicarte a crecer o por lo menos a enfocarte a esas partes importantes, ¿no? Entonces, dejemos que la tecnología en este caso trabaje y nos haga el trabajo. Y si además estamos
perfectamente organizados, todavía mejor. A nivel de costes, yo te diría que nosotros tenemos clientes, efectivamente, incluso hasta con un usuario, fíjate lo que te digo, porque a lo mejor es en un departamento concreto o simplemente es una pequeña empresa que quiere organizarse. Y también tenemos grandes empresas, no solo del sector legal, sino de otro tipo. Hablamos hasta con 300 agentes atendiendo un centro de soportes. Hablamos de que esa empresa tiene que tener muchísimas peticiones, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, unir toda la información, tener una visibilidad única, que yo pueda gestionar algo que yo no estoy, que mi compañero no está disponible y atender al cliente de una forma transparente, que también es importante, como el concepto que yo digo muchas veces, que es ventanilla única, ¿no? Al final el cliente va a consultar, le da igual que sea Miguel, Chema o Xavier, ¿no? Lo que quiere es una respuesta y un servicio, con lo cual cuanto antes y de la manera más procedimentada y automatizada posible y ágil, va a ser fantástico. Con lo cual, en este caso, tenemos todo tipo de espectro de cliente y yo insto a que las empresas pequeñas justamente sean las que, digamos, apoyen este tipo de implementaciones. A nivel de costes hay de todo tipo también. Hay costes muy ajustados y se puede abordar perfectamente, absolutamente. Bueno, ya habéis pronunciado la palabra clave, la palabra mágica, automatización. Digo yo. Es curioso porque en el chat podéis ver que tenemos enlaces a las webs de estas dos compañías, Digital Hamster o Optima Solutions, y en el claim principal de la web ambos utilizan la palabra automatización, tecnología, productividad, atención al cliente, pero sobre todo automatización. Hablamos de procesos, de tareas que realmente son muy repetitivas, por un lado. Y cuanto más repetitivas, mejor para el despacho, ¿no? Cuanto más volumen haya de consultas de este tipo, desde luego. Pero es lo que no requieren ser un experto específico en algo para gestionarlas. Es un trabajo tedioso, farragoso para el profesional que las tiene que llevar a cabo. O sea que es un campo de cultivo excelente, Miguel, para la automatización a través de la tecnología. Que la tecnología y esas herramientas hacen ese trabajo mucho mejor y con más precisión que los humanos, al fin y al cabo, ¿no? Sí, sobre todo no se cansan. La tecnología no se cansa y no se estresa al final. Si tú estás repitiendo la misma tarea muchas veces, te vas a acabar volviendo loco. Entonces, añadir cualquier capa tecnológica, sea en el ámbito que sea, pues en este que está comentando Xavier, es básico. Al final, otro de los problemas que siempre en marketing nos encontramos es que solo se focalizan en la captación de clientes, pero después la parte que a lo mejor destinan menos recursos y deberían dedicar más recursos es la parte de retención del cliente, o sea, de poder llegar a resolver todos sus problemas en un tiempo y forma, de poder darle un trato cercano y sobre todo el tema de orden, de no perder información sobre este lead. Si al final tú tienes un lead o un cliente, en este caso, que te contacta por varios medios porque él entiende que detrás de ese Facebook Messenger, de este WhatsApp, hay una persona y siempre va a haber una persona. Él te va a decir una cosa por un canal y después a lo mejor lo coges en otro canal y mira, pues lo voy a contactar por aquí, por Instagram, no sé, me lo invento. Entonces, al final tú tienes que tener un histórico de todo lo que ha hecho tu cliente, de dónde ha contactado para saber qué problemas tiene, cómo puedes ayudarle de otra forma. Entonces, pues necesitas al final tener tecnología para llegar a esto, porque si no, es imposible, por muy ordenado que seas, a la que gestiones un mínimo volumen de clientes, nunca vas a llegar a hacerlo bien. Y al final, lo que está permitiendo la tecnología y en el sector online, cada vez los usuarios demandan más esta excelencia. En cualquier área, o sea, podemos hablar del sector legal, pero podríamos hablar de cualquier otro. En el sector e-commerce, por culpa de Amazon, yo quiero que el producto me llegue mañana por la mañana y lo compro ahora y que no me cobren por el envío. Entonces, al final, todos los usuarios se están convirtiendo en usuarios que demandan mucho y si las empresas no se actualizan a nivel tecnológico no van a poder llegar a hacerlo y otros lo van a hacer y el cliente va a acabar en la otra empresa. Por eso para mí es básico todo el tema tecnología y automatización. Sí, a mí me parece muy interesante lo que ha comentado Miguel, que justamente se invierte mucho en la captación, pero no tanto a veces o no está tan presente, ¿no? La parte de, llamémosle postventa o atención al cliente, ¿no? En la cual efectivamente hay que cuidarle. Todo lo que se invierte en lo que es la captación se puede llegar a perder
rápidamente en la otra parte, ¿no? Con lo cual, o buscamos un equilibrio o, por supuesto, invertimos en las dos partes, ¿no? Y esa zona no la tenemos que olvidar. Justamente herramientas de este tipo no solo ayudan a la velocidad, sino también a la calidad, ¿no? Y a la excelencia en las respuestas y en las gestiones de la resolución. Ahora luego podemos debatir sobre esto, pero... No están los tiempos para perder oportunidades, Xavi, ¿verdad? O sea, no podemos permitirnos ese lujo. Hoy Sí, al vamos a final, hablar... bueno, sí que quería comentar una cosa, que al final a nivel de Claro. captación, con lo que comentaba Xavi, a nivel de captación cada vez los costes van subiendo porque cada vez más empresas están en el sector online, más empresas hacen acciones de captación. Entonces, al final, como normalmente mides el coste de captación, que suelen ser altos, es con tu lifetime value. Al final, si tú este cliente lo vas a tener por 3 años, pues puedes permitirte pagar X dinero por una captación y si al final este cliente te dura 2 meses, estás perdiendo mucho dinero. Y al final es lo que comenta Xavier, que esta parte de atención al cliente, tenerla al día y tenerla bien trabajada es lo que te va a permitir que este cliente dure más y la parte de captación pues te salga mucho más rentable en el tiempo. Perfecto, pues vamos a hablar ahora, después de esa especie de como de introducción, de cosas concretas, tareas, procesos que se puedan realmente y se deben automatizar. Xavi, empieza tú, por ejemplo. Ponnos 2 o 3 ejemplos que estés acostumbrado y que sean extrapolables a despachos de todos los tamaños, gestorías, asesorías, notarías, etcétera. Vale, a ver, en realidad no me voy a complicar la vida, o sea, al final aquellos procesos muchas veces que parecen los más sencillos y por tanto los dejamos un poco aparcados, justamente son los que nos resuelven, no sé, el 70% de situaciones habituales, ¿no? Hablamos de que nos envían un mail al, no sé, al buzón X, al hola arroba o al soporte arroba o a la atención arroba. Y este mail, claro, pues situación habitual es, tenemos un buzón de correo compartido, llega allí, somos 4 personas, ¿quién lo atiende? No sabemos quién lo atiende, quién lo está atendiendo y quién lo va a atender, ¿no? Tenemos miles de carpetas organizativas y demás. Con este tipo de tecnologías, ¿qué hacemos? Bueno, pues llega un correo, llega un buzón compartido en una aplicación, no en un buzón, y inmediatamente esto crea un ticket que notifica al usuario diciendo, oye, hemos recibido tu petición. Por tanto, una parte importante también, y sobre todo en un sector en el que yo estoy preocupado casi a nivel personal muchas veces, ¿no? de mi problemática, me llega algo diciéndome, oye, tu despacho ha recibido tu petición, porque quizás no has hablado con nadie en este momento, ¿no? Y que sepas que empezamos a moverla, ¿no? ¿Cómo gestiona esto la plataforma? Bueno, pues desde un punto de vista de automatización se gestionan sencillas o complejas reglas de automatización, por ejemplo, para asignar directamente ya a un departamento en función de ciertas características que tenga ese correo o ese formulario. De tal manera que si ya sabemos que es una petición, pues no sé, de tema laboral, pues directamente hay unas personas que se encargan de esto. Por tanto, no vamos a molestar a los demás usuarios, automáticamente le vamos a asignar a los especialistas o a la persona concreta. Esta persona va a recibir notificaciones, lo va a tener en su panel como de tareas, de alguna manera, ¿no? Y va a empezar a poder resolver esto. Entre otras cosas, pues también otro ejemplo podría ser, al igual que hacemos asignaciones por personas, pueden ser incluso detección de palabras en el propio asunto. Si yo escribo la palabra divorcio en mi asunto de correo electrónico, porque es algo abierto, no es un formulario, puedo hasta detectar esas palabras, ¿no? Y por tanto puedo empezar a trabajar. Luego a partir de aquí, bueno, pues hay aspectos de semiautomatización, como pueden ser, por ejemplo, las respuestas tipo o soluciones, digamos, predefinidas que le llamamos nosotros, que son base de datos de conocimiento que además se puede publicar a través de un portal de usuario, donde yo te facilito directamente el procedimiento o la respuesta, de tal manera que no solo te la facilito prescrita ya, sino que además eso me permite acelerar los tiempos y, muy importante también, tener un punto común de gestión, porque sabemos todos que muchas veces al final tú, Chema, escribes una cosa, pero yo escribo otra, y como tenga que escribirlo a mano, pues ni te cuento, ¿no? Lo que va a diferenciarse eso. De tal manera que también se pone en común un poco la imagen y la estrategia, justamente tú preguntabas antes eso, ¿no? La estrategia corporativa, con mensajes, con maneras de escribir, etcétera. O sea que hay no sé, puedo extenderme más, pero en principio yo
creo que se puede entender sobre todo que llega la petición, independiente por el canal, se asigna, por tanto, a las personas y en todo momento vemos el estado de esa petición, desde que se entra hasta que se resuelve, ¿no? Pasando por un poco por los estados que necesitemos entre medias. ¿Podrías, Miguel, identificar más tareas alrededor, desde tu punto de vista, Martech? Bueno, a mí el ejemplo que empezaba Xavier de típico email que llega a hola o a info y ahí a veces se queda. Para mí es una de las cosas que más nervioso siempre me ha puesto como, por un lado, como marketer, el hecho de que lleguen peticiones de contacto a lo mejor y no se contesten o no se contesten nunca, que muchas veces pasa, o que se contesten tarde porque nadie tiene el control, porque en ese mail no para de llegar información y te olvidas. Y otra cosa, bueno, ya a nivel pues, de propietario de una empresa, una cosa también que me molesta mucho es que a los clientes no les contestemos lo más rápido posible, o sea, que no les demos la respuesta que ellos están esperando. Al final, muchas veces esta respuesta para ellos puede suponer un alivio tenerla o una necesidad económica o cualquier problema y a ellos les genera un estrés muy grande no poder tener esta respuesta. Si al final tú tienes toda tu casa desordenada, nunca vas a poder encontrar el momento para dar la respuesta porque tengo 15 cosas más que atender, porque lo estoy trabajando mal. A mí, para mí el principal punto como visión de marketing, sobre todo, es el hecho de poder tener este contacto lo más rápido posible con el cliente, porque al final es lo que digo, que nos hemos vuelto muy señoritos todos y queremos que nos respondan al momento, que es lo que nos permite la tecnología y ya está bien tener esta solución cuanto antes. Yo, por mi parte, sería esto básico para Luego cualquier pondremos despacho. un foco en lo que dice, en lo que estás diciendo, pondremos un poco más el foco porque para mí es fundamental el trabajo en remoto y la posibilidad incluso de atender al usuario, al cliente desde tu despacho, desde el móvil, desde el smartphone. Pero en todo caso, por lo que decís, lo que está claro que para la implementación de este tipo de tecnologías de atención al cliente, para esa automatización de tareas y procesos, bueno, el proveedor que elijáis es fundamental, pero el trabajo del jurista es clave. Es el jurista el que tiene que identificar realmente o dar información precisa, mejor dicho, para localizar esos cuellos de botella que tan repetidos se hacen, cuáles son los procesos donde dedicamos más tiempo y lo perdemos en trabajos de auténtico valor añadido. Esa colaboración, sincronización entre la Legal Tech, la Martech y el cliente, Xavier, es fundamental, ¿verdad? ¿Tenéis algún tipo, por ejemplo, de diagnóstico, de análisis para identificar esos procesos más arduos, más necesarios de agilizar? Bueno, a ver, nosotros ayudamos en esa parte, pero siempre desde un punto de vista tecnológico. Es decir, yo creo que aquí quizás Miguel toque más esa parte, ¿no? De decir, bueno, pues cómo vamos a hacer el Customer Journey, por ejemplo, ¿no? Para ver cómo fluye el cliente en nuestra organización, ¿no? Nosotros sí que aportamos esa parte, pero sobre todo, en realidad, nosotros nos enfocamos, o sea, donde aportamos más es en la parte tecnológica, ¿no? De tal manera que no solo implementamos lo que la empresa necesita, obviamente, sino que dentro de nuestra experiencia con múltiples sectores, pues organizamos y aportamos también ideas desde un punto de vista de automatización, por supuesto, o de canales, ¿no? Porque muchas veces estamos hablando hasta ahora de canales más habituados para el usuario, ¿no? Pero luego empiezan a aparecer canales como pueden ser bots, como pueden ser mensajería en tiempo real, ¿no? Donde hay empresas que dicen, no, es que yo no tengo tiempo para estar ahí delante esperando a que alguien me escriba mientras yo le voy a contestar en tiempo real. Bueno, pues para eso hay muchas soluciones y por tanto nosotros tenemos dos fases, una de análisis de alguna manera de lo que quiere y qué tecnología y qué manera la vamos a implementar, ¿no? Incluso integrándola con herramientas de sistemas externos. Por ejemplo, pues no sé, si yo necesito acceder a información en tiempo real mientras atiendo a mi cliente, si fuera un bufete, por ejemplo, muy grande, pues puedo también tener información de lo que tiene contratado, ¿no? con nuestro servicio. Esto se gestiona en el área comercial, pues yo estoy en el área de Customer Care y por tanto estoy atendiendo esa petición y sé a qué me enfrento y qué tiene contratado el cliente, por ejemplo. Miguel, el marketing hay que medirlo.
Si no se puede medir, no es marketing ni es nada. Esa información que nos proporcionan los diversos canales y que gestiona tecnología se puede medir a través de las célebres KPIs, ¿no? Realmente, ¿cómo se puede aterrizar de forma concreta este concepto? Tampoco se necesitan métricas realmente como muy sofisticadas, sino datos sencillos que, por ejemplo, pueden ayudarte a saber, oye, ¿dónde la gente tiene más necesidades de servicios jurídicos, de servicios legales? ¿Qué asunto es el que más, en un momento determinado, está suscitando más necesidad de servicios jurídicos, ¿no? Sí, aquí al final es que tú puedas ver qué capacidad tienes como despacho, en qué áreas puedes enfocarte. Después tienes muchas formas de analizar qué es lo que está buscando el usuario, cuáles son las tendencias en este momento. Y a partir de aquí, como dice Xavi, lo que hacemos nosotros es la parte de, pues, te hacemos una estrategia de más o menos, creemos que tus tiros pueden ir por aquí, lo que está buscando el usuario es esto, tú puedes ofrecer esto. Y después pasamos a analizar un poco cuáles son tus procesos de trabajo, dónde estás perdiendo tiempo porque no tienes tecnología. ¿Dónde podrías ganar mucho más dinero si le pusieras tecnología? Al final esto, como KPI, es muy fácil en ciertos casos. Es esta tarea que hacías antes, cuánto tiempo te llevaba, cuánto te lleva ahora poniendo tecnología, y un poco esto es a lo que tú puedes llegar. Después tienes pues métricas de un montón de temas a nivel de satisfacción de cliente, pues a nivel de tiempos de respuesta, puedes hacer NPS, puedes trabajar campañas más concretas para hacer upsale, seguramente si tienes un cliente satisfecho. Puedes llegar a ponerte muchas ideas en la cabeza si tienes estas herramientas previas. Al final, si quieres, para mí un punto importante en cualquier despacho es hacer que el usuario perciba las cosas fáciles, y esto acaba conllevando en que tú, en este caso, pues puedes hacer un NPS, puedes hacer una valoración normal al cliente, que tu valoración como despacho suba. Al final, un problema a nivel del sector es que a veces es demasiado complicado para los usuarios que no somos abogados. Entonces, si tienes esta capacidad de, pues, o con respuestas automáticas o semiautomáticas, de darle en un lenguaje muy fácil al usuario, pues vas a tener un ratio de satisfacción muy grande. Antes de que Xavier nos dé ejemplos también de KPIs, os recuerdo a los asistentes que podéis formular preguntas a partir de allá. Depende de que vaya la cosa, pues las formulamos cuando convenga o al final. Vosotros mandáis, pero os recomiendo que exprimáis el talento de estos individuos que realmente vale la pena, que saben muchísimo de lo suyo. Xavier, dinos. No, nada, en realidad, bueno, Miguel ha comentado algunos, incluso los tiempos de primera respuesta, los tiempos de resolución de una incidencia, volúmenes de incidencias o de consultas, y algo, fíjate, has comentado, creo que Miguel lo ha comentado, y es algo tan básico como la categorización, ¿no? O sea, el hecho ya no de hablar de esto es una queja o esto es una consulta, sino de qué tipología estamos hablando, de tal manera que a final de mes, por ejemplo, nosotros sabremos si nos están entrando muchas consultas, no sé, de temas, pues eso, legales, familiares, etcétera, ¿no? Y eso, por supuesto, pues nos permitirá tomar decisiones, o bien reforzaremos el equipo, o bien determinaremos otro tipo de estrategias. Algo que, por ejemplo, nosotros aconsejamos mucho es el hecho de ese portal de autoservicio, ¿no? Porque al final es un sector donde genera mucha documentación, mucha procedimentación, mucho mándame este tipo de información, ¿no? Y eso también ayuda a que esos tiempos de respuesta y esos KPIs pues se ajusten mucho y vayan en consonancia a lo que nosotros queremos dar como empresa a nuestros clientes. No olvidemos que al final, pues eso, al final el cliente necesita ciertos tiempos, necesita estar informado un poco de alguna manera. El cliente al final tiene paciencia, pero también su problema es su problema, ¿no? Y al final necesita resolverlo, no el de los demás. Miguel, nos estamos centrando mucho en despachos, asesorías, gestorías, etcétera, pero también las empresas Legal Tech tienen necesidad de gestionar con agilidad su omnicanalidad, que ellos también captan clientes por tierra, mar y aire.
Ponte el audio, por favor, ponte el micro. Perdona. Al final, la única diferencia pues, de una LegalTech a algún despacho es simplemente que ya usan tecnología como base, como core, pero a veces no llegan con esta tecnología a todos lados, porque al final si tú te focalizas en tener un software que haga X de una cosa en concreta del sector legal o de algún proceso, no vas a tener un software que te ayude con la gestión del cliente. Al final, tu core business es uno y necesitas apoyarte en otras herramientas tecnológicas para poder abarcarlo todo. Al final, esta parte de omnicanalidad pues, la necesita tanto un despacho como una empresa legal tech, porque, por un lado, lo que comentaba al principio, que el usuario está en todos lados, ya sea para un cliente, para una legal tech o para un despacho. Después esta legal tech va a hacer campañas de captación o campañas de retención, fidelización para sus usuarios que están en todos estos canales. Entonces van a tener que abrirse a un montón de canales y si tú tienes una herramienta que te ayude en esta omnicanalidad, pues va a ser mucho más exitoso y vas a necesitar menos recursos para conseguir el éxito. Oye, Xavi, ¿sabes qué podemos hacer, si te parece? Bueno, hemos hablado de cosas súper interesantes, creo yo, vamos, pero en términos teóricos. Yo creo que nos vas a enseñar, si te parece, una herramienta, Freshdesk, que un poquito para ejemplarizar todo lo que estamos comentando, más que nada porque ahora estamos, digamos, en el cumen de asistencia Sí, y no sé a qué alguien se tenga que ir perfecto. a lo que sea. Te voy a dar la opción, ¿te parece? Sí, claro que sí, Y perfecto. Yo creo que compartes siempre viene pantalla. bien un punto práctico, ¿no? De este tipo de cosas. Exactamente. Va a ser una breve demo de 5, 6, 8 minutos Sí, eh, nada, para ver cómo sin funciona este tipo problema. de herramientas. Además, Sí, me gusta este tipo de demos porque los webinars, si a algo se prestan, es a enseñar tecnología con sus mejores funcionalidades desde cualquier momento, desde cualquier dispositivo y a mucha gente a la vez. Adelante, Xavier. efectivamente. Efectivamente. A ver, una de las cosas que no hemos comentado es que, bueno, son soluciones cloud. Eso para empezar significa que como tú hacías con el móvil, ¿no? Puedes acceder desde cualquier navegador. Por ejemplo, es una tecnología que en 2 años hacia aquí, ¿no? Pues el tema del teletrabajo ha sido brutal, con lo cual eso ha generado que rápidamente un usuario puede estar trabajando en su casa y no deja de atender a sus clientes, ¿no? No depende de ningún tipo de tecnología adicional. Bueno, nos encontramos con una solución en la que cada uno de los agentes, las personas que van a atender esas peticiones, bueno, pues tienen un dashboard, por supuesto, para ver un poco el estado de salud de su gestión, ¿no? Cuántos tickets tiene sin resolver y demás. Como tengo poco tiempo, iré un poco goteando algunas cosas que a mi entender, son interesantes, ¿no? Sobre todo el panel de tickets, que es el core del sistema. Es decir, al final, todas esas peticiones que llegan por chat, por chatbot, por correo electrónico, por WhatsApp, se pueden unificar aquí. Ya no hablamos de un correo normal habitual, sino que unificamos esta parte desde un punto de vista absolutamente omnicanal, ¿no? En el que tenemos pues, unas zonas de filtrados, de búsquedas, de información y demás, pero sobre todo tenemos el ticket, es decir, alguien que ha enviado un correo, un formulario, una conversación. Además, tenemos herramientas muy rápidas para priorizar el sistema, asignar el sistema de forma manual, siempre que no tengamos procesos automáticos. Es decir, si yo ya sé que la palabra despido la quiero automatizar y por tanto hay un departamento que se dedica a despidos, automáticamente puedo establecer reglas que en cuanto llegue esto, yo, si estoy en la parte familia, yo no lo voy a ver. Para mí no va a existir este ticket, con lo cual dentro de mis tareas no va a estar presente. A partir de aquí, bueno, pues tenemos una visualización muy clara, muy intuitiva además, donde siempre yo digo que hay 3 zonas, ¿no? Una es la zona de trabajo, donde hay interacciones, pensad que al final yo me comunico con el cliente y el cliente se comunica con nosotros. Por tanto, yo veo lo que me ha escrito esta usuaria, ¿no? María Redondo, me han despedido, bueno, lo que sea, la consulta que corresponda, y a partir de aquí pues puedo obviamente responder o añadir notas para que otros compañeros lo puedan ver. Antes se me ocurría un caso que imaginaros que yo estoy atendiendo una petición legal, yo soy el abogado, pero el abogado resulta que está pues en el juzgado, ¿no? O haciendo alguna gestión. Si el cliente
necesita algo, yo también como usuario que estoy en la compañía podría llegar, si obviamente estoy en el grupo y puedo responder a este tipo de gestiones, podría llegar a darle continuidad a la resolución, con lo cual el cliente en ese sentido no se queda atrapado, ¿no? Ni a espera de que alguien esté disponible. En esta zona tenemos todo lo que son campos disponibles para clasificar. Justamente tenemos, bueno, pues si queremos saber si son preguntas o peticiones, pero se me ha antojado abrir aquí una categoría que, por supuesto, todo esto se puede personalizar, que es otro tema interesante, muy fácilmente además, no requiere desarrollos importantes. Todo lo contrario, es muy intuitivo todo, ¿eh? Nosotros ayudamos a las empresas a ponerlo en marcha porque al final tenemos expertise y esto tiene muchas opciones, pero nuestro objetivo es que las empresas puedan cambiar esto el día de mañana y que mañana si abren otro departamento lo puedan hacer. No suponga ningún tipo de coste para el hecho de que quieras clasificar otro tipo de peticiones, ¿no? Y bueno, y aquí, pues como veis, pues yo la clasificaré como penal. Esto me ayuda a dos cosas. Me ayuda a los procesos automatizados si lo tengo configurado de esta manera. Es decir, aquel ticket que esté en esta categoría, ¿qué quiero yo hacer, ¿no? Quiero subirlo de prioridad cuando han pasado 2 días y el cliente no nos ha respondido. Quiero notificar a mi supervisor o a alguien de dirección para simplemente indicarle que esto es un tema específico. Incluso si podemos tener grupos especiales de clientes, ¿no? Es decir, bueno, es que este cliente o este grupo de clientes es VIP y por tanto la prioridad ya no será baja, que es la estándar, sino será urgente y además lo vamos a asignar a otra persona. Todos estos procesos ayudan muchísimo a que el sistema fluya, básicamente, ¿no? Y nos dediquemos a lo que nos tenemos que dedicar, que es a prestar atención y cariño a la petición del cliente, ¿vale? Y luego aquí tenemos la visualización del timeline, no solo la información del cliente, sino algo que seguramente Miguel está muy familiarizado, que es el timeline y cuál es la navegación, no solo por web, sino lo que ha pasado, ¿no? Pues mira, pues aquí nos ha enviado una documentación, aquí ha hecho una valoración, hablaba Miguel antes de las encuestas y de la valoración de satisfacción, pues al terminar la resolución del problema, el sistema permite enviar una valoración, una encuesta para que nos diga, pues mira, el servicio ha sido correcto, ha sido rápido, estoy muy contento, ¿no? Y así también podemos evaluar, porque muchas veces nos pensamos que nuestra ejecución ha sido maravillosa y lo siento, pero para el cliente las expectativas eran otras, ¿no? Básicamente, este sería el sistema a funcionar habitualmente, es decir, por tanto, yo respondo al cliente, le puedo responder por correo electrónico, le puedo llamar y la llamada incluso podría quedar grabada en el caso de que tuviéramos canales como el chat o tuviéramos canales como la telefonía y sobre todo lo que comentaba antes, ¿no? Respuestas tipo, bueno, pues aquí yo podría buscar respuestas tipo para escribir directamente un texto donde ya sabemos que cada vez que nos piden algo, pues es que el usuario no nos envía esta información, ¿no? Pues no perdamos el tiempo escribiéndolo, no perdamos el tiempo en que cada uno escriba lo que quiera, sino que pongamos en común esta parte. Y esto también viene enlazado con un portal que la propia tecnología puede desplegar de forma muy sencilla, donde el usuario podéis, estos despachos LegalTech o otro tipo de despachos pueden facilitar un área de cliente al usuario que le permite, por una parte, enviar tickets, es decir, lo mismo que enviaría por correo electrónico, yo puedo clasificarlo aquí. Por supuesto, también se puede canalizar esos formularios de la web para que lleguen a Freshdesk, pero bueno, esta es una opción muy interesante. Y también acceder a esa base de datos de conocimiento que puede estar en nuestro sistema para responder al cliente de forma interna o a nivel de autoconsulta. Podemos establecer unos procedimientos de cómo solicitar un certificado electrónico o cómo presentar una demanda laboral, de tal manera que el cliente puede buscar aquí demanda, ¿vale? Y le saldrán los resultados que tenga disponibles y de esa manera nos ahorramos también mucho tiempo a la hora de que el cliente diga, ¿qué tengo que hacer para esto? No sé dónde dirigirme, no sé qué documentación tengo que buscar y por tanto perdemos mucho tiempo y hacemos perder a veces tiempo al cliente de cosas que ya sabemos. ¿Vale? Si queréis intervenir, me paráis ahí porque yo quería preguntarle a Miguel algo y luego prosigues, Xavier, pero no te vayas aquí, ¿eh? No. Es que me apetece mucho poner a Miguel en un brete. Venga. Miguel trabaja mucho en Digital Hamster, el tema de experiencia de usuario. Es importantísimo que la interfaz sea friendly, limpio, fácil de usar, etc. ¿Cómo ves esta interfaz, Miguel, por los colores y tal? Esto no estaba preparado como nada, o sea que ahí tienes la puya, dime. Hombre, a mí personalmente la impresión que tengo como usuario, sin ser experto, es positiva, quiero decir.
Que los Yo colores son amigables. lo que veo es que es simple. Miguel, di cosas buenas, ¿eh? Es broma. Bueno, yo que no soy el usuario que le haría servir, pero a mí me parece simple. Y cuando he trabajado con equipos de atención al cliente, al final, cuando tienes mucha gente trabajando, lo que se busca es la simpleza. Hay herramientas que a veces hacen de todo, pero tardas un montón en configurarla, tardas un montón en entenderla, necesitas 3 demos para entender esta plataforma. Al final todo esto es tiempo perdido, se maximizan los errores. Yo lo que veo aquí es que es simple y sobre todo el hecho de poder contestar desde aquí en cualquiera de los canales que te ha contactado el usuario para mí es lo más importante y quizá lo que no me he encontrado hasta ahora. Creo que en ningún caso que tenga tantos canales puestos. Entonces, para mí yo lo veo bien. A simple vista, pues tiene, en este caso de vencido está en rojo, que te alerta. Un poco lo que hemos visto antes es muy simple. Entonces, creo que al final es lo difícil al final de cualquier herramienta es hacerla simple para el usuario. Ese es el gran reto, al fin y al cabo, de la tecnología. Oye, que el usuario y especialmente el jurista no tiene tiempo para aprender, dedicar muchas horas a utilizar cualquier tipo de herramienta. Tienes que ponérselo Claro. muy sencillo, casi para dummies. Es que no hay tiempo real, ¿no? Sí, sí. Sí, Xavier, y ¿estás de además, acuerdo? sí, quería añadir una cosa, que ya Dime, que has dime, comentado Miguel. lo de experiencia de usuario, esto mismo le podría servir al propio despacho para mejorar su experiencia de usuario. Al final, la Eso experiencia de es. usuario no es solo una herramienta que sea sencilla de utilizar, sino al final nosotros lo decimos que es como una metodología que sirve para cualquier ámbito. Al final, muchas veces, mientras estaba enseñando que había ahí todo el historial de los pasos que ha hecho el usuario, por un lado, a nivel de marketing, se trabaja mucho o se habla mucho de trabajar el marketing automation, de intentar contactar con los usuarios sin una segmentación correcta. O sea, se hace ya como por inercia, pues voy a hacer esto. Pero en este caso, pues Xavi está comentando, puedo hacer el tipo de usuario VIP. Pues ya tengo una categorización para comunicarle mi estrategia de marketing de una forma. Puedo contactar con los usuarios que están contentos, los que no están contentos, intentar averiguar por qué no están contentos y entender todo el recorrido de un journey que hacen la mayoría de usuarios. Y aquí, pues si lo segmentas ya, a medida que vayas creciendo, pues entre VIPs, no VIPs, o por laboral o por otro tipo de servicio, pues creo que aquí tú puedes ayudar a tu propio despacho a mejorar mucho esta experiencia de usuario y diferenciarte mucho de los demás. Y al final es tan simple como ir analizando todas estas formas, que supongo que también hay una parte, creo que de reporting, por lo que veo en un icono, que seguramente puedes sacarte un informe, puedes deducir muchas cosas que sin una herramienta de estas automatizadas es imposible o te tienes que gastar muchísimo dinero en una consultora. Entonces tienes todas estas ventajas que hasta ahora pues no existían en el sector, creo. Xavier, te hemos interrumpido. ¿Querías comentar algún tipo de funcionalidad más? No, bueno, sí, voy a comentar un tema de mensajería. A lo que dice Miguel, totalmente de acuerdo, porque siempre se habla de la experiencia del usuario, pero nunca nos olvidamos muchas veces de la experiencia del empleado, ¿no? Que también necesita herramientas adecuadas para trabajar más a gusto, ¿no? y de una forma más productiva. Bueno, la parte de informe se ve aquí, pero yo sí quería, aparte de abrir un poco el abanico digamos, estándar, ¿no? Pues también quería abrir la parte de alguna manera del tema conversacional, ¿no? Es decir, algo más allá de lo que puede ser un correo electrónico o un formulario que llegue, que está muy bien, o un portal donde tenemos esa información, sino que dentro de la misma solución tenemos una zona donde, bueno, podemos atender las peticiones que están en tiempo real, donde en una web podemos tener un botón de contacto directo y podemos o no atender a nuestros clientes, ¿no? Y ahí, como veis, pues tenemos desde conversaciones más naturales como a través de aquí, ¿no? De WhatsApp, alguien que nos ha escrito a nuestro WhatsApp y yo como personal de la empresa atiendo independientemente del canal. Pero además de atender esto y de ver la información, de poderle mandar emojis y de poder ver incluso, ¿por qué no?, crear un ticket sobre Freshdesk, es decir, yo estoy atendiendo un mensaje y esa conversación, igual que estoy haciendo con vosotros, la puedo atender y la puedo resolver.
pero a lo mejor la tengo que pasar a resolver digamos, al backend, ¿no? a la empresa. Con lo cual a mí, hasta una simple factura, decir, mira, pues estoy buscando mi factura, no la encuentro, perfecto, pues no te preocupes que paso nota al departamento de facturación, pero no con un mail, sino que yo lo hago es resuelvo esta conversación y creo un ticket en nuestro sistema de gestión de peticiones para que desde el departamento de facturación te respondan a través de un correo electrónico. No solo con eso, y termino muy rápidamente, que creo que esto es muy interesante para los usuarios y para áreas legal tech especialmente, es la parte de construcción de un bot, porque justamente ese widget de chat puede ser para conversar con un agente, es decir, alguien que te atienda de forma personal. Además, sabéis que hay una ley de atención al cliente que ha salido recientemente que dice que, bueno, que los bots muy bien, pero al final te piden atender. Y este bot no sustituye en ningún caso esa parte, pero sí que puede ser muy útil. Había preparado aquí muy rápidamente una vista previa para que tengáis una idea ligera de lo que puede llegar a ser simplemente, ¿no? en una opción y decir, bueno, pues hola, estamos aquí para ayudarte. ¿Qué tipo de servicio legal necesitas? ¿No? Legal, familia u otros, ¿no? Y a partir de aquí yo puedo hacer esto tan extenso como quiera. El cliente está atendido desde mi parte online y esto puedo derivarlo o bien a una atención personalizada cuando yo ya he llegado de hacer el triaje que se llama, ¿no? O bien puedo decir, bueno, pues no te preocupes, hemos entendido de forma básica tu caso y pasamos esto a la generación del ticket para que alguien te atienda, ¿no? O sea que hay muchas opciones muy interesantes para no perder un cliente desde un punto de vista de atención, de consultas y cuando le estamos dando el servicio. Has abierto el melón que quería abrir yo luego, pero te lo agradezco mucho. Nos viene. Pues Nos nada, viene ahí lo tienes. ¿Cuál es vuestra experiencia primero con chatbots legales que están muy en auge en el sector legal? Sí, Sí. dejamos de compartir pantalla porque realmente quedan 5 o 10 minutos. ¿Dejo de compartir pantalla? De webinar, sí, solo quedan 5 o 10 minutos Sí, de sin webinar. problemas. Claro que sí. Y ya vamos enfilando el final. ¿Cuál es vuestra experiencia, Miguel, con los chatbots legales? Que insisto, están muy en boga. ¿Qué consejos les darías tanto a despachos como empresas legal tech? Desarrollar uno ad hoc o irse al Messenger de Facebook, por ejemplo. Y también de plataformas de mensajería como WhatsApp, que hay que ir con muchísimo cuidado con el tema de protección de datos con WhatsApp, que no todo el mundo puede crear grupos de cualquier manera sin el debido consentimiento. Dime, Miguel. Bueno, a nivel legal seguro que nuestro audiencia sabrá mucho más que yo de cómo aplicarlo. Lo que sí que puedo decir es que al final el chatbot lo que hace es quitar tiempo a las personas que están detrás. No en todos los casos va a sustituir a la inteligencia humana, pero en un gran porcentaje sí que va a ayudar a quitarles mucho trabajo. Y en el sector legal se tienen que, sobre todo, debe ser el jurista el que realmente prepare este chatbot. O sea, al final todo necesita una lógica detrás, necesita unas respuestas preparadas y realmente debe ser una cosa que se lo tome en serio, o sea, como si tú le transmites a un trabajador tuyo cómo debe contestar cualquier cosa, pues este trabajador tuyo es el chatbot. Entonces, para nosotros lo más importante es que realmente se le dedique muchas horas, y insisto que tienen que ser muchas horas a preparar que esto funcione, para poder resolver las máximas dudas posibles al máximo número de usuarios posible. Si no, al final acabará resolviendo muy pocas dudas y tendrá que intervenir el ser humano. Sobre herramientas ad hoc o herramientas ya hechas que comentabas, nosotros somos siempre muy partidarios de, pese a que hacemos soluciones ad hoc para los clientes, siempre somos partidarios de que la mayoría de soluciones que existen ya tienen mucha experiencia y seguramente tienen mucha experiencia en otros sectores. Entonces, aprovéchate ya de esto que existe y adáptalo a tu despacho. Siempre estás a tiempo de hacerte algo súper personalizado, pero hay muchas herramientas que ya tienen muchos años de experiencia, han tocado muchos sectores. Es raro encontrarte con algún cliente que sea tan específico para que necesite un chatbot programado a medida. Seguramente puedes encontrar alguna solución existente y adaptarla a tus necesidades. Xavier, ¿cuál es tu experiencia con chatbots y volviendo al tema del WhatsApp, por ejemplo? Pues
En el último año la verdad es que hemos implementado bastante, porque tanto para WhatsApp como para Facebook, como para el propio, digamos, botón que tú puedes poner en la web. Hay distintos, digamos, subcanales, ¿no? Ahí, dependiendo un poco de la orientación, pues WhatsApp se interpreta de una manera, hay que darle unas opciones. En esta parte que hemos visto es como más visual, hasta puedes facilitar imágenes, incluso en esos bots y demás. Yo creo que sobre todo hemos trabajado mucho el bot en este último año de esta parte que comentaba de triaje, ¿no? Porque al final montar un bot, hay dos tipos de bots, que uno es el conversacional, que es el que tú abres la conversación, ¿no? Y le dejas al cliente que diga lo que quiera y responderemos lo mejor que podamos, ¿no? En el bot. Y eso requiere de mucho trabajo, de mucho mantenimiento y digamos, sobre todo de mucho estar pendiente de qué ocurre, ¿no? Porque claro, nosotros el primer día no tenemos todas las preguntas del millón que puede hacer cualquiera de nuestros clientes, ¿no? Pero sí es más fácil, nuestra experiencia ha sido montar bots con esta parte de triaje, de tal manera que lo que haces es cualificar la petición del cliente o facilitar simplemente información. Puedes decir, oye, mira, pues si necesitas legal puedes consultar aquí, ¿no? Por ejemplo, no hace falta solo captar información y eso está ahorrando mucho tiempo a las empresas a la hora de que el cliente, de no perder el contacto y segundo, que el cliente de alguna manera esté atendido y no solo eso, sino que cuando llega a quien lo tiene que atender ya tiene información, ya sabe que es legal, ya sabe que a lo mejor, no sé, pues tiene un problema de X, la edad, su dato, su correo y todo lo tiene clasificado, ¿no? Entonces es mucho más fácil que el cliente ya te haya dado toda la información, no textualmente, sino clasificada y eso te ayuda muchísimo. Hemos estado trabajando en distintos sectores también en esa parte. Bueno, nos quedan muy pocos minutos y como el tema del chatbot es un tema que me pone a Puede tope dar para realmente, otro webinar. vamos a seguir con él, sí, porque justamente es la tecnología, ya sea de voz, ya sea de texto, ya sea implementando tecnología de inteligencia artificial o no, que está más orientada al cliente. Y además es una tecnología que la generación millennial aprecia mucho. Siempre que le diga la verdad, que no hay una persona detrás, que hay una máquina, eso sí. Os comparto una pregunta de Salvador Guixens, el gran Salvador Guixens. Me dice, en mi opinión, el chatbot el chatbot en una asesoría resulta normalmente decepcionante para el cliente habitual. Para su aceptación es necesario un radical cambio de mentalidad. Sí me parece interesante, continúa, muy interesante la respuesta inmediata con la creación de un ticket, su asignación y confirmación de recepción del asunto. ¿Qué os parece, Xavier, por ejemplo? Pues justamente lo que hablábamos, ¿no? Esa parte conversacional yo creo que es la que habla Salvador, que es, no sé en qué casos ha encontrado, pero decepcionante si el bot no tiene mucho mantenimiento y no está muy bien preparado, porque al final es como, yo siempre digo lo mismo, el bot, si tú abres un bot conversacional, es como una persona que se incorpora a la empresa, tú la tienes que enseñar y le tienes que decir, mira, el cliente te va a preguntar A o B, ¿no? Y cuando tú ya sabes A o B, puedes responder lo que te toca. Pero resulta que mañana el cliente te pregunta C, ¿no? Con lo cual, hasta que no vas a retroalimentándote, no aprendes. Por eso esa parte que yo estoy de acuerdo con Salvador, que lo más útil por ahora, yo creo, sobre todo, o a menos que tengas un volumen muy grande o quieras establecer algún servicio muy, pues eso, de charla, ¿no? Pues es, efectivamente, recoges la información, atiendes al cliente, el cliente está navegando, te va dando información y lo que haces es, oye, asignas ticket y además no solo eso, pensar que cuando eso genera un ticket, automáticamente el cliente recibirá un correo diciendo, oye, acabamos de registrar tu ticket con toda esta información que ha sido tu conversación con el bot, ya tiene un agente asignado y en breve se pondrá en contacto contigo. Eso es fantástico porque es, oye, estoy hablando, te estoy facilitando lo que yo quiero y ya me contactarás, pero es que además ya sé que lo acabas de recibir y ya me has asignado a alguien, ¿no? O alguien va a estar pendiente de eso. Esa parte para mí es importante. Miguel, porque un chatbot por naturaleza tiene que estar centrado en un tema súper específico. Y quiero decir, como hay que elaborar un guión de preguntas-respuestas, preguntas que prevemos y respuestas que damos, claro, que mucha barca poco aprieta, hay que centrarse. Yo siempre pongo el ejemplo del chatbot de la agencia tributaria. Claro, esos como tienen pasta, interesa meter ahí tecnología punta, ¿no? Y
no tiene nombre, es asistente virtual de la agencia. Y está centrado en temas de IVA, pero de ese IVA de grandes empresas que están obligados el tema del IVA cada mes, ¿no? Eso por un lado. Y es una prueba más que el jurista, cuando tiene que contratar tecnología realmente que le permita ahorrar tiempo y dinero, tiene que arremangarse y formar parte del proyecto de esa implantación tecnológica. Sí, correcto. Al final es lo que comentábamos, que si tú tienes una persona que atienda este lead por teléfono, vas a tener un guión en base a tu experiencia de cómo tiene que contestar. Esto lo tienes que traspasar a la tecnología. O sea, tienes que decirle al bot, pues cuando me preguntan esto y yo detecto que me han preguntado esto, voy a contestar esto. O voy a enviarlo a este enlace de información. Y al final sí que es el jurista el que debe hacer esto, porque nadie más en su empresa va a poder hacerlo. Y yo creo que tiene una ventaja muy importante para mí, un chatbot, que es lo que comentaba Xavi, que yo puedo escribir a las 12 de la noche y me van a decir, mañana antes de esta hora te vamos a contestar, o tienes esta persona que está trabajando por ti a las 12 de la noche, que evidentemente pues no habrá nadie, pero esa persona ya se ha quedado tranquila, ya se puede dormir tranquila, sabe que tiene un especialista que le está gestionando esto y que antes de tal hora pues le van a contestar. Esto es el punto totalmente diferencial de tenerlo o no tenerlo, la tranquilidad que transmites al usuario y la dedicación. Y yo creo que bueno, también la profesionalidad, ¿no? Que simplemente de forma automática, sin intervenir nadie, ya te da un número asociado a tu ticket, una persona que te lo va a gestionar y a qué hora te van a dar la respuesta, si se puede llegar hasta ahí. Entonces, para mí ese es el punto más diferencial de todos, más que la propia resolución de la duda al momento, que eso se puede llegar a hacer a medida que tienes mucha información y mucho trabajo, pero el primer punto de contacto con el cliente ya lo tienes solventado y con éxito. Pues vamos a ir terminando con unas conclusiones, si os parece, porque llevamos una horita y poco y no queremos entretenernos mucho. Las mías, por ejemplo, luego sigue Miguel y cierra Xavier, es que hay tecnología muy interesante para gestionar la omnicanalidad que cualquier tipo de firma o empresa hoy en día no solo tiene, sino que debe tener, desde la gran firma o la gran legal tech hasta el pequeño despacho de cualquier pueblo de provincias. Eso está claro. Hay que saber gestionar esa información para atender a un cliente, a un usuario que, como habéis repetido, y es toda la verdad, está ansioso de recibir el feedback, por un lado, y que cada vez es más exigente y sabe más cosas. O sea, y sobre todo tener en cuenta el trabajar en remoto desde cualquier sitio. Esa tecnología os ayuda en ese sentido. Y la otra conclusión es que no basta con contratar ese tipo de tecnología. En general, el jurista tiene que arremangarse y formar parte del proyecto de aterrizaje, de implementación de esa tecnología. Solo él sabe cómo es su despacho, dónde tiene los cuellos de botella, donde se pueden mejorar y agilizar los procesos. Desde luego, el proveedor de tecnología le asesorará, le dará ejemplos de otros clientes, pero él es el que se tiene que mover. Porque, Miguel, Xavier, si no os dan pistas a vosotros, realmente poco les podéis ayudar. ¿No te parece, Miguel? Sí, al final muchas veces caemos en el error, ¿no?, de coger cualquier solución o una empresa que me va a digitalizar todo, le pago tanto dinero y yo me olvido. Ese es un gran error. Al final, tampoco asustemos al jurista, que tampoco pedimos tanto trabajo. Al final, cualquier herramienta o cualquier empresa ya empiezan a hacer las cosas muy sencillas porque saben que hay esto. Y ya estás adaptado cuando trabajas con el sector a la mayoría de casuísticas que tiene, que suele ser la falta de tiempo o incluso pocas ganas de cambiar este chip a ser más tecnológico. Entonces, todos damos facilidades, pero sí que va a tener que arremangarse, como dices. También como alguna otra conclusión, sacaría que nos paremos a pensar qué estoy haciendo de forma muy repetitiva o quién tengo en la empresa que hace trabajos muy repetitivos y nos dejemos asesorar, porque a veces no se llega a pensar que eso se puede llegar a automatizar, pero bueno, como hemos visto con Xavi, algo que parecía bastante complejo, pues ellos han encontrado una solución bastante
visualmente bastante sencilla de utilizar. Entonces no nos ofusquemos en hacer las cosas como siempre, porque siempre lo he hecho así, sino pensemos que prácticamente ahora ya se pueden automatizar cualquier tipo de proceso con más o menos detalle, como sería el caso de los chatbots que comentábamos. Pero preguntemos, o sea, lo que yo recomendaría a cualquier persona de las que está aquí es que si tiene alguna duda o ve que tiene algún proceso que se le hace muy tedioso y muy pesado, pregunta si se puede llegar a automatizar. El no ya lo tiene y creo que con eso es el primer paso para empezar a cambiar. Está bien. Pues mira, a ver, primero una conclusión o un mensaje sería, digamos que efectivamente cualquier despacho es susceptible y le interesa, ¿no? Digamos, este tipo de tecnologías. Y no porque las implementemos nosotros solamente, sino porque son proyectos que aportan mucho, insisto, no solo al cliente, sino a la propia empresa, ¿no? Desde un punto de vista de agilidad, de productividad y bueno, de otro tipo de intangibles que al final son muy importantes. Un coste de oportunidad que estamos dedicando a lo mejor a clasificar correos y no estamos viendo que ese coste de oportunidad lo estamos perdiendo para otro lado. Son proyectos que en un proyecto estándar entre 3 y 6, 5 o 6 semanas lo tenemos implementado, no hablamos de proyectos muy grandes, ¿no? Y yo, digamos, lanzaría 4 mensajes, ¿no? Independientemente ya de la tecnología, pero sobre todo basándolo en la nuestra sería un poco pensar en la omnicanalidad, en qué canales quiere el cliente, insisto, siempre complementarios. Muchas veces hay clientes que dicen, no, yo no pongo el chat porque si no me va a sustituir el correo. No, hay gente para correo, hay gente para chat, hay gente para WhatsApp, hay usuarios para todo, ¿no? Pero mientras no tengamos el canal, no vamos a poder conseguir que ese cliente o nuevos clientes contacten por ese canal. Por tanto, omnicanalidad, autoservicio, automatización y análisis, ¿no? Que son los 4 pilares de alguna manera de nuestra plataforma, ¿no? Con lo cual, omnicanalidad para unir todas las conversaciones, autoservicio, ahorrar y también facilitar al cliente mucha información. Por supuesto, todo el tema de automatización que nos ayuda infinitamente, integraciones, reglas, etcétera, etcétera. Y luego, ¿por qué no? Pues obviamente hay que analizar todo esto, o sea que esto está claro. Pues chicos, oye, gracias por compartir tanto y tan bueno. Terminamos aquí, aunque estaríamos mucho rato más. Y a toda la compañía, a la buena gente que tenemos ahí, gracias por vuestro tiempo y nos vemos muy pronto en Territorio Legal Tech.